Muy buenas tardes, compadre. Nos hizo un Buenas tardes, poquitito nada más. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el edificio Gregorio Vanegas Garza en el centro de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Hoy miércoles, ¿qué día es hoy? 16 de diciembre. 16 Es que el Chile no parece diciembre. No parece diciembre. No parece diciembre, nada. Parecerá todos los meses del año menos diciembre. Es que se han encargado de que no parezca. Con todo lo que está pasando. Entonces, el día de hoy, es cierto, efectivamente no parece diciembre. Estamos inmersos en esta crisis del COVID, pero súmale la crisis social y sobre todo gubernamental, donde los partidos hace tiempo que dejaron de representar a la gente, las causas sociales, y vemos cómicamente la gente que se está perfilando, postulando un cargo de elección popular, tienen un conocimiento nulo de la legislatura, de las leyes, de los reglamentos. Es cómico, es cómico. Si hay gente que se prepara, se supone que lleva a cabo una carrera universitaria, como politólogos o como abogados, sociólogos, exactamente, y te pones a proyectar a cabrones que no son ni comunicólogos, cabrón. Es una burla, muchos son payasos. Para la próxima vamos a tener teiboleras en el centro. Pero ya nos da risa. Ya Nos da risa porque el análisis es que ellos creen que van a jalar, es lo que hacía Alberto Anaya en un principio con el Partido del Trabajo. Ellos le apuestan a jalar el voto duro. El voto útil, el voto de la gente que está en el medio artístico. Pero las personas que no saben por quién van a votar, los que vayan a ir a votar, acarrean ese voto. Vemos también ahí gente ya muy tostada, ya bien quemada, chingada. Que porque tuvieron una votación histórica en el pasado, pero pues ahora es el presidente, y yo creo que las circunstancias del contexto y las circunstancias del Estado son totalmente diferentes. Y es lo que hemos dicho, cada elección, quien tenga esa tonta idea de que todas las elecciones son iguales, cada proceso es distinto. Estaríamos en contra de las leyes de la política, de la misma naturaleza. Exactamente. Entonces hay un prominente político, bueno, no se le puede llamar político, ha sabido mover las fichas, ellos pagan por todo, que es el que le apuesta a que las cosas, primero al antecedente de estos perfiles para que le sumen votos y conservar su voto. Él nada más le apuesta a ganarle a lo suyo, sí. Pero es muy triste ver cómo un partido que en otra época tuvo ideólogos, tuvo economistas, tuvo sociólogos, las mismas bases, inclusive que postulaban a la gente de su militancia. Hoy nada más es muy triste que los militantes nada más se cuadren y vean pasar el desfile de vedettes de televisión, de cabrones que tienen unos conocimientos. Ahora él también le apuesta, pues si involucra a gente del medio, pues ya establezco un compromiso con los medios de comunicación para que me apoyen y me impulsen en mi campaña. Entonces es muy cómico ver esta situación, pero es donde deduces, es donde empezamos este análisis, porque muchos me mandaron algunos inbox, ahora no mucho, porque pues el programa, este tipo de temas, como que ya no hay un interés, porque el nacionalismo tiene diferentes significados. Para mí el que tiene más valor es el concepto del yo colectivo. Así es, debe ser. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a establecer, va a ser muy breve el programa, pero sí queremos dejar en claro la decadencia social, aunada a los gobiernos corruptos, pero también sumado a la propuesta o al proyecto individualista. Cada quien ve por cada quien. No hay ahora líderes que surjan, porque no hay semilleros o intelectuales o activistas con una propuesta colectiva. Inclusive la cuestión, hablamos la vez pasada, los mismos profesionistas, que antes la gente estudiaba. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar una grabación de mi padre, Gregorio Vanegas Garza, en paz descanse, donde mi hijo Gregorio le hace una entrevista y él dice que él estudia, que él estaba interesado en estudiar para crear
o mejorar el entorno donde él vivía. Entonces es algo muy interesante. Reiteramos la vez pasada, lo comentamos, que hoy los jóvenes estudian, ellos te dicen, ¿para qué estudias? Tú les preguntas, y ellos te dicen, pues para hacerme rico. Entonces, hoy partimos con este tema, vamos a partir con el análisis muy interesante. Esto no se dio en una situación, ¿cómo te diré? No se dio por sí solo, no fue una involución que se haya dado por arte de magia, fue una situación premeditada. Fue un proyecto de los grupos de poder. Desde que llegó el modelo, el grupo tecnócrata al poder, cuando empiezan en las escuelas y en las universidades a hacer un lado el civismo. Entonces llevamos la materia de civismo, era mi materia favorita. Bueno, es que inclusive el civismo, y debería de regresar por el puro hecho mínimo, te enseñaban a caminar por donde tenías que caminar. Eran reglas de convivencia. Más que todo para formar ciudadanos. Era muy importante en la currícula, la materia de civismo, más que todo formativa. Mucha gente decía, no, pues es que son materias que... De relleno. No. Con el tiempo nos damos cuenta que sí tuvieron una repercusión social. Bueno, estamos hablando de un sistema como el japonés que tanto admiramos y que toda la gente los chinos, ellos le dan más peso en los primeros años de educación a su ciudadanía, civismo, filosofía, ética, felicidad y economía casera. Economía política, es muy importante la economía casera. Que impulsaba mi padre. En las universidades antes existía esa materia de economía política, porque tú sabías el valor que tenían las cosas, pero el valor trabajo. No el valor, no nada más no el valor comercial, el valor trabajo, lo que significaba para una persona desde la cuestión de la producción, etcétera. Entonces, lo que representaba para un trabajador si eran 1 o 2 jornadas de trabajo, producir un artículo, un producto. Así es. Y eso te sensibilizaba también a ponerte en esa situación de por qué el trabajador, las jornadas laborales, el proceso de elaboración de los productos, te sensibilizaba también y darle valor también bueno, es que todo tenía un valor. Fíjate que nosotros tenemos un error, y hace poquito se lo comentaba yo a mi esposa y le decía, oye, ¿cómo hemos cambiado? Anteriormente tú para servirte agua te parabas, ibas a tu llave o a tu garrafón en un envase de vidrio, el cual ibas a reciclar y era valioso porque era tu vaso de vidrio. 100% reciclable. 100% reciclable. Simplemente la coca. Usted quería coca, tenía que traer su envase de Coca-Cola de 355 mililitros y llevarlo a la tienda. No se generaba basura. No. Se cuidaba el medio ambiente. De entrada. Con la nueva conciencia individual, chinga su madre, tiro 10 botes. Me tomo 10 cocas, 10 cocas tiro. Por comodidad, 10 agüitas de estas. Pero ¿cómo nos han ido condicionando a este pinche mugrero que inclusive hay nanopartículas de plásticas que si hacemos el PPA al cuerpo, tenemos una cantidad que está elevada o por encima de la... Muy poca gente sabe que, por ejemplo, está por encima de la... Un estudio salió con partículas de esos excrementos. Entonces, hablamos que en México nos han hecho tener lo peor de los mundos, lo peor del tercer mundo, porque tenemos una cultura por debajo de los suelos, aunque tengamos mucha lectura, licenciados muy buenos. Y tenemos por otro lado lo mejor, porque tenemos el desperdicio del mundo. Aquí hay celulares, somos el país que más celulares compra en el mundo. Es el país con más celulares, exactamente. Después creo que es la India, después de... sí, son puras economías emergentes. Entonces, imagínense qué cultura tenemos, o sea, tenemos lo peor de lo peor. Entonces, en ese sentido, fue premeditado el proceso, fue parte del proceso de desculturización, fue parte del proceso individualista para ir creando personajes o personas o individuos con un perfil totalmente individualista. Primero y el ego, el narcisismo, lo vemos en los videos. Por eso yo hablaba de la repercusión del streaming. Salen los videos con más reproducciones, siguen siendo las mujeres que salen enseñando el busto, las nalgas, como si fuera algo distinto, diferente. Y el morbo inclusive de las mismas mujeres. Porque hay mujeres que ven más los videos de las mujeres que los mismos. Es increíble. Entonces el morbo. Entonces en ese sentido también, yo recuerdo y tengo muy presente porque me gustaba mucho participar en la época de preescolar y primaria.
había eventos que organizaba el gobierno federal, el gobierno estatal, de danza folclórica, de poesía coral, de coro, pero eran procesos. Yo me acuerdo que había teníamos 2, 3 escuelas y eran las que competíamos. No había tabletas, no había... Y los maestros que aparte de ser docentes de las escuelas, se esmeraban por crear un vestuario y un bailable muy similar. Era más difícil, Rafa, tú, Jacobo, porque en ese contexto de la década de los 80, pues imagínate, yo tuve la oportunidad de bailar Yucatán, pues desde el vestuario hasta los pasos, hasta el tacón yucateco, el sombrero, pero el trabajo que representaba de investigación para los maestros que impulsaban desde los trajes típicos, desde el bailable, porque no había exactamente, o sea, no había la capacidad tecnológica de decir, bueno, ahorita ya tengo una enciclopedia digital, que si yo pongo, yo ahí le pongo bailable típico de Yucatán, traje típico de Yucatán y ahí aparece. Antes era una labor de investigación, pero te creaba una conciencia, no nada más en la cuestión del bailable, desde nuestras tradiciones, nuestras costumbres, existía una identidad nacional, porque era una propuesta colectiva donde te daba gusto participar, porque sabías que esa gente que vivía en otra región del país son connacionales. Exactamente. No, y aparte, por ejemplo, te da la oportunidad, cuando ibas de vacaciones, traer algo diferente de cada estado. Ahora, las mismas playeras que venden de mi tío porque es la misma empresa, es de la misma, mucha gente no se ha dado cuenta, o a lo mejor, las mismas bolsas, las que traen Cancún, Vallarta, Nayarit, Valladito, Mazatlán, es la misma empresa que te hace las gorras, las playeras, es la misma empresa en todos los lugares turísticos, y ahí no ha tenido la capacidad el gobierno federal, ¿sabes qué? Vamos a arropar a los artesanos y vamos a darle otro valor al souvenir, porque es un souvenir artesanal, y vamos a darle prioridad a los productores de cada estado para que muestren sus productos en las zonas turísticas. Fíjate, hasta ahorita que hablas con respecto del fomento a las artesanías, yo recuerdo que durante la época de Luis Echeverría, que fue, independientemente de lo que diga mucha gente de Luis Echeverría impulsó un proyecto nacionalista en México. Se crearon varias instituciones con esos matices, con esas características, y estaba el FONART, el Fondo para los Artesanos. No sé, la pregunta, discúlpame que te interrumpa. Existió, pero esa es la pregunta. La quitaron ahora con lo de los fideicomisos. Se quitó porque inclusive la Expo Artesanías que se hacía en Guadalajara, Monterrey y México era patrocinada por ese... El problema es que hay un grupo que, como todos los grupos, así como los partidos y como las fichas religiones, que mangonean todo. Aquí es darle apertura desde los pequeños artesanos que producen desde su casa, darles juego a todos. No, y se perdió la identidad. Yo tengo un experimento bien rápido. Casi todos los tres somos de la misma edad. Si yo te digo León, Guanajuato, ¿qué te imaginas? Casado, la ropa de Moroleón. Si te digo Yucatán, en la cochinita pibil, el sombrero, Paseo Montejo, Puebla, el mole, las iglesias. Ahora, antes para consumir eso tenías que ir al estado. Ahorita todo te lo acercan. Que son empresas que no son ni del estado de Puebla. O sea, te venden mole que supuestamente es poblano, pero no lo hacen ni en Puebla. Bueno, es a lo que me refería, que en el sentido estricto de la propuesta nacionalista, el Estado, o en ese caso la Federación, tiene que ver o tiene que representar los intereses del verdadero artesano para poder volver a impulsar los productos y no regatear. Mucha gente va a los estados, vive la gente, es único modo de vivir sin ingreso y todavía vas y los mata allá, pero va la gente acá a Estados Unidos. Ahí no regatean. ¿Para qué estás hablando? Ayer precisamente es parte de la transculturización, desde la música hasta lo que llevan los muchachos puestos, que traen marca Nike, que traen marca Adidas, Puma, todo. Bueno, te voy a decir algo, nosotros tenemos algo que se llama jorongos, o se llama, jorongos, gabanes y las capas, los zarapes. En Europa, en Estados Unidos, los traen.
Dime aquí quién has visto que traiga un No, porque yo tengo ganas de comprarme uno, es difícil, son caros. Bueno, y lo más interesante, también ir actualizando de alguna manera o capacitando al artesano para que le vaya dando otro matiz. Por ejemplo, hay un negocio en Saltillo, a nosotros nos gusta ir muy continuamente a Saltillo, tú sabes, acuérdense que allá lo tradicional es el zarape, de Saltillo, Coahuila. Empezaron a hacer unas sandalias bien bellas con la figura y los colores de los zarapes, y han tenido un éxito descomunal. Entonces, ese tipo de propuestas comerciales que van al día, que están al día, que la gente se los va a poner por lo colorido, lo cómodo. Entonces, tienes que ir capacitando al artesano para ir con la moda, para que el producto tenga una vigencia también. Pero esta chamba, este trabajo, es del gobierno federal. Fíjate que los que sí como que se han adaptado un poquito a lo que dice Yuri, son los indios huicholes. El tipo de artesanía de pero sí, es muy cara. Hace poco vi que estaban vendiendo y ellos se los pagan muy barato. Pues es que son los intermediarios, Rafa. Vi que se adaptaron, están vendiendo cascos de béisbol, de béisbol, hechos por los indios huicholes, por el tipo de artesanía de ellos. Eso es bien interesante. Bueno, usted sabe que mi mamá colecciona elefantes. Claro. En alguna ocasión, comprando uno de los huicholes, aquí te lo daban en 3,000 pesos. La misma artesanía en su lugar de origen, ¿cuánto crees que costaba? 200 pesos, 300 pesos. 520 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto le gana el intermediario? Y todavía va y mata al que lo hace, porque no se lo paga 520, se lo paga 300, 400 pesos. Así es. Entonces, en ese sentido es muy importante reiterar la propuesta nacionalista, empezando desde las bases, desde las raíces artesanales, porque hay que darle un nuevo auge. Eso sería algo muy interesante. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos que nos diferencia? Está el clásico ejemplo ¿cómo le llaman? De la tina donde están todos los cangrejos. Y que estaban unos cangrejos gringos y ellos se ayudan a salir hasta que sale el último. En alemán y en ese sentido, y el mexicano no, apenas va saliendo uno, no me chingas, bájate, cabrón, hasta abajo. Entonces, no hay un nacionalismo, a lo mejor es un nacionalismo creado el norteamericano que venden calzones con la bandera de Estados Unidos o brasieres, o que los gringos tienen su bandera fuera de sus casas, pero es un nacionalismo que les ha resultado, porque a la hora de que hay catástrofes o problemas sociales grandes, se unen. Aquí no hemos tenido la capacidad de buscar algo en común para unirnos o solidarizarnos. Fíjate que yo lo veo más al norte. Yo que tuve la oportunidad de vivir en el centro del país y conocer parte del sur. Es chistoso, la gente allí sí se une. Aquí no. Aquí han buscado dividir, aquí sí son los grupos empresariales. Tigres y Rayados, Televisa, TV Azteca, Televisa Multimedios. Aquí nos han inyectado el streaming al mismo nivel que Nueva York. Exactamente. Usted puede ver una serie, yo puedo ver otra, la puedo ver, y no encontramos un punto de convergencia. ¿Cuál es el estado donde menos periódicos se venden? Nuevo León. El estado donde menos lo tiene monopolizado para tener idiotizada a la gente. El lugar donde menos libros se venden, Nuevo León. El lugar donde más se consume cerveza, Nuevo León. Carne, Nuevo León. Fútbol. Entonces es una propuesta premeditada que efectivamente no será en el norte, será específicamente en Nuevo León. Como que a los grupos empresariales les interesa, discúlpenme el ejemplo y saliendo un poco del contexto, dice, en 3 escenarios Claraluz Flores encabeza las encuestas, pues en los escenarios de ellos, y cómo llevan la metodología y la llevan, nada más consultados después, o sea, siempre están chingando a impulsar sus cuadros políticos para seguir teniendo o mantener un estado en el sentido de en la propuesta individualista, para que la gente no se junte y les parten su madre. Porque imagínate un boicot, lo hemos visto en el sur, que la gente de alguna manera se junta, oye, vamos a boicotear las tiendas de conveniencia y no les compran. Y aquí sí, aquí les vale más, aquí les sigues comprando, a pesar de que son las más caras, a pesar de que donde no te maltratan, no hay cambio. Ni siquiera los capacitan, les dan uso de relaciones humanas. Sí, no, aparte de ser que más se los chinga en sueldo, en comisiones, en todo. Es la empresa que más opciones tiene de crecimiento Oxxo.
Yo lo preguntaba hace unos días y me lo contestaron. ¿Por qué ponen específicamente bancos? Porque con eso protegen a Oxxo. Como ahí haces transferencias bancarias, no puedo cerrarlo. Depósitos, transferencias, pagos de recibos, de servicios públicos. Entonces, una empresa que nunca va a perder. Entonces aquí el problema, reiteramos, lo hemos mencionado muchas veces, es que mientras el grupo empresarial tenga sus tentáculos en la propuesta social y gubernamental, pues las cosas van a seguir igual, pero lo vemos con el desfile de candidatos, son candidatos avalados por la iniciativa privada, porque están dentro de los consorcios televisivos, donde los grupos como Cemex, el grupo como Ofensa tienen los tentáculos en los consejos de administración, la gente no le entiende ni lo comprende en el sentido de decir, oye, pues sabes qué, está la situación de que hay un interés empresarial y siempre se antepone al interés colectivo o social, ¿no? Simplemente lo vemos qué apoyo hubo. En Yucatán hubo apoyo en el agua y en la luz. En México hubo apoyo en el agua. Y aquí en Nuevo León no hubo apoyo. No ha habido nada. Nada. De hecho, tuvimos la oportunidad de estar en la primera protesta de maestros en el bloqueo. Mucha gente se enoja, pero yo creo que en ese sentido estamos hablando de lo colectivo, de solidarizarse. Entonces, la queja principal o primordial que nosotros señalamos que estuvimos desde que se le otorgó el fideicomiso fue qué se hicieron con los mismos. Ahora, lo que tú me decías que no hemos tenido la oportunidad de comentar, me dijiste y lo reiteraste en el programa anterior. Se supone que hay una ley de egresos en el 2019, que se arma el 19 y que afecta al 20, el cual está cubierto en su totalidad. Así es. Entonces sería... Cubren salarios, prestaciones, aguinaldos de todos los trabajadores del Estado. Entonces, ¿por qué no se les paga? Y ahí vemos la discusión social. No hay... Los del gobierno del Estado ya aceptaron no recibir el aguinaldo. En lugar de aliarse con los maestros y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a pedirlo, porque se va a chingar el no con mi dinero. Me lo gané yo y los diputados iban a recibir aguinaldo. En parte, ¿verdad? Pero van a dar un aguinaldazo que ya quisiéramos recibir la tercera parte que les van a dar. Son aguinaldos millonarios que no trabajan nada. Exactamente. Que no se les den sus trabajos. No se ven reflejados por ningún lado. Entonces, en ese sentido es donde vemos, copado, que sí es muy lamentable la situación en que está Nuevo León, porque sigue se le sigue dando prioridad a la complacencia de los grupos políticos al grupo empresarial. O sea, lo que diga el grupo empresarial, por aquí nos vamos. Simplemente la contaminación. Todo el problema de contaminación parte de este grupo desde Ternium, de todas las pedreras, Purina, que otra empresa importante suelta emisiones, todo lo que es Caterpillar, todo esto es... Entonces, ellos mismos se contestan, pues, tienen ahí de puro adorno a Jaime Rodríguez, ¿por qué no va a decidir? No. Es nada más en todas las pedreras, eso lo comentamos en nada más agarró dinero. Exactamente, para decir, ¿sabes qué? ¿No quieres que te muestre? Nada más que va a ser tan. Exactamente. Entonces, ese es el problema de donde los grupos empresariales están en como tuvieron con el gobierno del Estado. Exactamente. No, ese es el problema con el que vamos a vivir en Nuevo León y seguiremos viviendo. Son de risa los candidatos. De entrada, ¿por qué avalar a una Clara Luz Flores? Que a ese estamos en el gobierno avalada por haber. En el PRI, hoy me dio risa, porque tiene una junta ahí en el comité estatal, no sé si sabía, está invadido la avenida Rayón, Pino Suárez, Madero, de carros de nada, entonces reiteramos que desgraciadamente estamos copados por los grupos empresariales, no tenemos mano para efecto de que sea un proyecto colectivo, porque no les interesa que la gente de alguna manera se solidarice, que la gente de alguna manera tenga una propuesta colectiva, y esa es la finalidad del nacionalismo, el que en un momento determinado y en una circunstancia determinada todo el grupo se solidarice en una situación, en una pugna, en una consigna. Por ejemplo, en el caso de los maestros, reiteramos, nosotros nos solidarizamos con
con los maestros para efecto de que se le respete sus prestaciones, porque se supone que en la ley de egreso ya estaba contemplado toda esa prestación, todos esos salarios. Pero sí es importante que la gente no se moleste. Más ahorita, dices que van a su trabajo, mucha gente está haciendo el home office. Ajá, no, y aparte están haciendo compras de pan. Ahora, sí, no, o sea, no hay una justificación así concreta como para decir por qué los maestros están haciendo esas movilizaciones. Ahora, yo te voy a decir algo, saliendo un poquito del tema, lo que no ha pensado, por ejemplo, la gente, cómo está tomando malas decisiones el gobierno desde el momento que ahorita, cómo está por ejemplo, Colegio Civil, todo el centro está hasta el gorro de gente, porque les cortan horas de trabajo a la gente, sábados y domingos. Se aglutina la gente tremendamente. ¿Cuándo vamos a ver los efectos de estas 2 semanas reflejadas en el COVID? Decían, me dio risa, es que ya bajó, después de 3 semanas bajó a 650, 640. Digo, ¿cuál bajó? O sea, no baja mientras el transporte público siga en esa situación. Saturado. No, y aparte, estamos hablando, por ejemplo, si hay un contagiado en Colegio Civil, con las aglutinaciones, con uno que tenga, claro, pero no se van a ver ahorita en esta semana, se van a ver 10 días después, 7 días después, una semana, que es cuando el virus presenta sus síntomas. O sea, tú lo tomas hoy y dentro de 7 días. Y aquí lo más interesante, fíjate, yo escucho en las mañanas, de repente me quedo un ratito ahí escuchando a mi hijo, a Eugenio, la clase de distancia, la educación básica se supone que es la más importante. No ha habido un rediseño curricular de manera de crear una conciencia de integración nacional. Yo veo lo mismo, a pesar de que es un colegio, yo veo que repasan lo mismo, la escuela, pero la cuestión histórica es muy importante reiterarla, para tenerles un respeto, para brindarle un respeto a la gente de tercera edad. O sea, ¿cuál es la utilidad de la currícula actual? Ninguna, es obsoleta porque no va en la realidad económica, porque ya lo reiteramos en otros programas. México no produce carros, no produce enseres, todo lo importamos, desde los carros, o son japoneses o surcoreanos o americanos o europeos, pero México no te produce un solo carro. Habrá empresas pequeñitas, que somos un país maquilador, pero no te produce a gran escala. ¿Cuáles son los enseres y los blancos? Que la lavadora, los refrigeradores, pero que sea tecnología nuestra. No, ninguna. No producimos. Vemos Whirlpool, vemos Samsung ahora que ha agarrado que ahora la gente que se cree nice, clase media alta o alta, compra que el refrigerador inteligente y que la lavadora secadora. Y ellos son menos inteligentes que el refrigerador. Entonces, vemos desde las bocinas, los smartphones, donde no damos. ¿Qué smartphone produce México? Ninguno. Entonces, no está actualizada la currícula, porque desde el punto de vista de producción, México no tiene tecnología propia, para nada. No, y lamentable. China así empezó. Primero el respeto a las tradiciones, Japón, a los adultos mayores los escucha. Y de ahí partió una propuesta y un proyecto económico. Aquí no respetamos a los adultos. Hay gente que llega a tercera edad y en sus casas los aíslan. A ver, vete allá, ¿cuánto le traes a comer? O vete a dormir allá, o los corren. Ahí está la casa del perro, prácticamente. Entonces, no es una currícula dirigida a una propuesta en el sentido del respeto a la persona de tercera edad, al adulto mayor. Bueno, en eso tampoco sirve la currícula. A ver, ni la currícula productiva. A ver, la currícula social. El respeto a la civilidad a los demás, a los conciudadanos. Nada, tú vas en la camioneta, uno se atraviesa y te raya, y el peatón no respeta. Hay gente que en lugar de cruzar por las esquinas, que es la lógica, no hay una enseñanza, nadie te enseña. ¿Sabes qué? Mira, ahí se paran los carros, crúzate. De repente viene uno y pum. Entonces, ¿en qué sentido sirve? ¿Cuál es el sentido de la currícula educativa en México? Si no se ve proyectado por ningún lado. Y es lo que reiterar, porque no hay civismo.
Simplemente el mercadito, aquí mucha gente le encanta ir a los mercaditos, no saben que hay que caminar por la derecha y hay que rozar por la izquierda, igual que si anduvieron en un carro. Exactamente. Y si vas a pararte a ver un puesto, te metes al puesto tantito. Diste en el punto, no hay sentido común ya. No, La no, gente no. se atraviesa en medio, se rasca las nalgas, se pica la nariz y va gente atrás. Oye, camínale. No, es que yo. Y es gente joven. Sí, La ya gente son- no, joven es la pero más sí, ya sensible. son actitudes así como de gente ya fuera de sí. No, porque no hay una No hay línea, no, no no, saben. no hay un semillero, es lo que hablábamos. Que eso se aprendía antes en la escuela. Pues si tu papá hacían el esfuerzo por enviarte a la escuela, porque ellos no tenían una formación, una preparación, Exactamente. se suponía que el hecho de enviarte a la escuela era primero para buscar el ascenso social y dos, para crearte una conciencia y un criterio con sentido común y con civilidad. Pero fíjese que yo ahí tengo un punto. Ha sido a raíz de que le han quitado poder a los maestros y a los padres. Porque la cultura se mama, los conocimientos se Bueno, aprenden. simplemente el aspecto de la transculturización también se ve reflejado en el momento en que a los maestros, ya por ejemplo, yo ya no escucho a las madres de familia de estas nuevas generaciones que les llamen a las maestras, les llaman Miss. Ujú. A partir de ahí yo digo, oye, pues entonces ya Ya el lo concepto bajaron de de categoría. maestra ya está devaluado, o cuál es el objetivo, porque ya no Es que está siquiera- devaluado. Entonces, está muy interesante. Sí. Habla de una cuarta transformación que no se ve por ninguna No. puta madre, por ningún Como lado. no, tenemos un nuevo empresario de cervezas, un nuevo empresario de Chocolatero. No, pero precisamente hay unos También defensores para- acérrimos de los que se decían de izquierda, Los de románticos. No, mejor ni imito la voz. Pero no se ve por ningún lado, o sea, no proyectas desde la educación, No. que es la base social de todas las naciones, que vaya a haber o que se vaya a vislumbrar un cambio. No se ve nada. Bueno. El que quiere una buena educación, entre comillas, tienes que pagarla. Tienes que irte a una escuela Y no están particular. actualizados Y aún los así, programas, ¿eh? y las aún así escuelas no hay garantías. públicas. No, no hay garantías. Aún así no hay garantías. Sí, pero las escuelas públicas están peor en todo Pues sentido. sí. Pero yo te voy a decir, Un caso, omito los nombres de una persona que fui denunció de una violación de un niño de 4 violó a un niño de 5. Imagínate la chingadera. Entonces, es donde te das cuenta de la falta de cuidado, qué es lo que el niño vio desde su casa, y ahí es donde ingresamos el tema del streaming y de las redes sociales, porque resulta que no hay un límite, ahí ya depende también de los padres, porque tú puedes dar información falsa para efecto de dar de alta una cuenta en una red social. Tú puedes decir que eres mayor de edad y la red te lo va a aceptar. Entonces, en ese sentido es donde nos damos cuenta, digo, aparte de la cuestión y de la actitud y los actos de los padres en sus casas, más ahora con el encierro, que viven que las casas están reducidas y que no pueden tener intimidad y que muchos tienen 3 de familia o más. Entonces, en ese sentido donde nos damos cuenta cómo está perpetrando el streaming. ¿Cuál es el streaming? Pues son las bases de películas, de series de televisión, donde proyectan violencia, sexo a toda hora, desde la hora que tú quieras, simplemente YouTube. Todos, hasta la persona con menos recursos tiene un smartphone el más económico y puede ver YouTube. Y digo, la censura tiene poco, relativamente. bueno, YouTube lo han afectado, por ejemplo, hay redes como Twitter, Instagram, y 2, 3 más TikTok, que pueden subir el video que sea. Ahí no Por hay ejemplo, pedo. Instagram, yo te puedo decir que La censura. yo no tengo mucho tiempo manejando Instagram, yo tendría apenas un mes, pero el contenido, Y lo que más se contenido llama contenido sexual. de Instagram es un alto contenido sexual. Igual, Es nada más y el eso. streaming en las bases, por ejemplo, el Roku, toda la propuesta del Netflix, Ujú. digo que ahí sí hay cierta Bueno, sí, restricciones, pero los grupos fuertes donde ven esa televisión, pues son streaming piratas, Sí. donde está todo abierto. Por ejemplo, el Roku tienen un espacio de canales donde hay pornografía de todo tipo. Claro. Y que, por ejemplo, los padres, hay familias donde los dos tienen que salir y se quedan los niños en la casa. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, Vamos a curiosear. Vamos a ese es ver el Facebook, problema. ahorita. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, teniendo 5, 6, 7 años,
pues le daba vuelta a la pinche perilla hasta 20 veces, pero eran 4 o 5 canales los mismos. Y tenías que esperar especiales. ¿Cuáles eran los programas? Pues eran noticieros. O eran musicales, o eran novelas. Sí. Por ejemplo, era Canal 3, que ahorita es Canal 2. El 12 que empezaba a las 12. El 12 empezaba a las 12. Pero fíjate, Canal 12 veías qué onda, veías codazos, porque como niño pues no había programa. Y Univisión, que eran pues temas culturales. Trastienda que pues ya no te quedaba más que aprendías. Bueno, es a lo que voy. Ahora a cualquier hora puedes ver sexo, desde el streaming o desde las redes sociales, o puedes ver pornografía. Sí, pero te voy a decir qué tan daño nos ha hecho, independientemente del daño por pornografía y todo, que nos han hecho individualistas. No hay un punto de convergencia. Por ejemplo, anteriormente decías, te voy a ver Canal 5, todos los niños veíamos Thundercats. Sí, pues es que eran todas caricaturas. Y al otro día en la primaria todos practicábamos los Thundercats. ¿Qué series eran las que proyectaban? Por ejemplo, yo me acuerdo de esa serie que me encantaba, Camino al Cielo, con Michael Landon. Pero esas eran temáticas, otro tipo de temáticas. No era ni violencia, al contrario, era fomentar la ayuda. Eran temáticas de fomentar la ayuda al prójimo. Bueno, yo lo comenté ya hace algunos programas, compadre, tú, Jacobo. A mí el que me gustaba, salía Ernesto Gómez, el que sabe, sabe. Que eran temáticas de solidaridad, de que tu comunidad, cómo se reunían, cómo de alguna manera se protegían, cómo se ayudaban, desde el aspecto social, económico, y académico. Más por el dinero. Programa más patito, pero muy educativo. Viajes de Alvarado. Reportajes de Alvarado. Oye, te enseñaba lo que viene en el Bueno, estado. eso es lo que falta resaltar. Yo tengo la página de Alvarado y de su hijo de Alvarado Messi, que tuve la oportunidad, mi padre, de regalar unos libros, de llevar esta relación con él. Y él, en serio, que nuestros respetos para él, porque él sigue dándole vuelo a la cuestión artesanal, cultural, de cada comunidad, de cada municipio, del sur y del norte del estado. Y esos programas ya no hay. Antes había inclusive de charrería y la chingada. Canal 11, la cuarta transformación lo destruyó. Sí. Toda la programación de Canal 11, Politécnico, el canal del Politécnico, lo destruyó la cuarta transformación con Aculta, Canal 22 de Conaculta. O sea, todo eso se ha ido acabando. Todos los accesos que tenías a películas mexicanas, ahora, ¿se acuerdan que lo comenté un día que ya no había películas de picardía mexicana en YouTube? Los derechos los reclama el gobierno de la Cuarta T para encerrarlos, enlatarlos. Y con razón sí quise yo meterme a ver películas de Alfonso Sayas y de... ¿Ya no las ves? Están enlatadas porque según los códigos evangélicos. Sí, pero entonces ya se chingó porque en vez de impulsar el cine mexicano con sus picardías, que es parte de nuestra cultura, impulsan la droga, la Rosa de Guadalupe. No, el streaming no han tenido la capacidad, los legisladores, fíjate, y ahora vamos a tener a un conductor y a una conductora de deportes, no han tenido la capacidad de regular los contenidos en los horarios. Antes había una Secretaría de Gobernación que te regulaba los contenidos por horarios, a ver, a tal hora, inclusive te pasaban la familia Telerín y la chingada, hasta esta hora es horario de familiar. Después de y los mismos padres, fíjate, sin tener conciencia, muchos y la chingada, ¿sabe qué, hijo? Ya vayas a acostar porque ya va a empezar otro tipo de programación. Hoy no. Y hoy se acuestan hasta altas horas de la noche y están los muchachitos viendo violencia. Inclusive nos trasladamos a los juegos del Fortnite, de las consolas. Oye, que yo soy enemigo. El problema es que es una realidad. Es una realidad que tenemos en muchas casas y que tienes que tener la capacidad de explicarle a tu hijo, de decirle cuáles son las consecuencias, qué es la realidad, porque llega un momento en que se pierde el punto. Aparte que los juegos son bien reales, es como una realidad virtual, entonces, porque son los monos, yo en serio que pues, uno está acostumbrado a otro tipo de juegos muy sencillos, muy básicos, de 16 o 32 bits. Ahora se ve una realidad virtual donde son avatars. Tú te vistes de ese avatar. Por ejemplo, me estaba enseñando mi hijo, mira, papá, aquí está John Wick. O
o está un tomate, o está una pizza. Está interesante ver cuánto dinero se pierde en eso. Y en México no hay un solo diseñador de juegos. Es a lo que iba. Ese es chino, el diseño. Y fíjate cómo integró el juego. Ese análisis también está muy interesante. Desde los bailes que le gustan a los niños. Porque el mono a la hora de estar escogiendo, están bailando. La música, los perfiles, los cuerpos. Entonces, el tipo de armas. Entonces, te das cuenta del tipo de diseñador muy inteligente, el chino, porque integran todo lo que le gusta a los muchachitos. Oye, que te subes un carro y mueves el carro, o te subes un avión, exactamente, y manejan esta arma. Entonces, todo lo integraron en ese mismo juego, y eso es lo que le gusta mucho. Pero aquí vemos no sé si haya gente que diseñe juegos. Aquí en México, fíjese, la mayoría, por ejemplo, cómics y juegos, para que puedan brillar un poco, esa gente se tiene que ir o a Estados Unidos, a Japón o a China. Sí, porque aquí no tengo entendido el que nuevo Spider-Man, el cómic, está diseñado por mexicanos. La gente sí, Miles Morales se supone que es mexicano, pero también con ascendencia africana, porque se la pidieron, pero realmente era mexicano. Te vas a Japón y ves que muchos de los de Goku, todo ese tipo de programas, hay dibujantes mexicanos, pero no les dan vuelo, no les dan aire porque pues no conviene. Sí. O sea, ¿por qué le voy a enseñar a la peladez que puede salir adelante? ¿Cuántos cómics? Yo no sé, a mí en lo personal me gusta. He ido a las Expo Comic aquí en Monterrey, son muy chiquitas, muy caras. Sí, no a diferencia de la Ciudad de México, o en Estados Unidos. Y ver la calidad de los chavillos que apenas empiezan a dibujar, tiene una calidad excelente. Tú no compras los colores. Tuvimos la oportunidad de ir a uno a Las Vegas. Es desde cómo van vestidos los cosplayers, sí. Toda la propuesta que traen. Hay gente como que te dan oportunidad a nuevas empresas pequeñas que son innovadoras, que traen otra clase de tecnología, con otra realidad virtual, y le dan la oportunidad de presentarlas en esa expo, y es algo sensacional. Aquí no hay eso. Y desde aquí no hay escuela ni técnica. Yo fui una de las mejores escuelas que tiene Monterrey, y les voy a decir esa escuela de Monterrey es la mejor, electrónica, mi respeto, porque ahí se vincula el profesionista a la realidad como realidad productiva. Exacto, porque bajan los motores, tienen los refrigeradores, tienen los microondas. Tiene muchos años. Y ya vamos modernizando. El gobierno debería tener un espacio de contratación, no desplazarla ni mucho menos, porque mucha gente que está improductiva, ahí son formadores de gente que finalmente se enseñan un oficio, que puede ser mecánico, simplemente reparas una plasma o una LED, o reparas un microondas, o reparas un aire acondicionado, y a qué iba. Acuérdense que Japón empieza como reparador e imitador y mejorador de tecnología. Así empezó China, también empieza China. Así empiezan los coreanos, y ahora tienen tecnología de punta propia. De Corea estamos hablando de Samsung, de LG, Huawei, que es el líder mundial ya en telefonía. De chino, pero Hyundai y Kia, que son de Corea, Japón, Sony, pues el PlayStation es más está vendiendo ahorita, Nintendo, Hitachi, las marcas clásicas, hasta los instrumentos musicales, la marca Yamaha, y los automóviles. Igual, los japoneses tienen la Toyota, la Honda, que mucha gente asegura que es la mejor, la Nissan, que son las mejores automotrices. Bueno, y China, pues tiene el bike, más bien China ya no tiene ya. Para mí el mejor celular en todos sentidos es el Huawei. Y fíjese, y no quieren depender, estaba viendo un programa español, saliéndonos del tema, que decía que, por ejemplo, China no va a pedir perdón a Google, y mucho menos Estados Unidos. Ellos van a desarrollar la tecnología de... Entonces, ¿cómo han crecido los países económicamente? ¿Cómo han dejado el yugo norteamericano? Pues creando tecnología propia. ¿Cuándo se nos va a permitir esto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando un gobierno se decida, sin necesidad de pelearse con el vecino, pero empezar a financiar a los grupos y a los proyectos que vayan a redituar y a convertir a México en un verdadero pionero de tecnología. No. En tener tecnología propia. Mientras eso no suceda,
vamos a seguir siendo un país consumidor Y y un país maquilador. maquilador. ¿Qué es el país maquilador? Pues la mano de obra. Mucha gente piensa, oye, vino Kia y se estableció aquí en Pesquería. El 95% del proceso para el ensamble de un carro y del motor y de todo es robótica. Robótico, y los que lo atienden no son mexicanos. Y la belleza lo que iba. Y la gente que tiene reclutada trabajando dentro de ellos, por temor a que les roben tecnología, son coreanos, no tienden ¿sabes cuáles son los mexicanos? Los cabrones están fuera de seguridad. Limpieza, todos. Es triste decirlo, pero Que es lo nos que... sigan tratando como gente de... ¿Cuál es el beneficio que trajo a México Kia? Ninguno. A mí hace muchos Aquí no es la años... cuarta T, aquí es la gente de cuarta. Pero fíjate, me decía un coreano hace años, yo a los mexicanos les tengo miedo, el día que despierten, van a ser capaces de robarnos tecnología. Hay gente innovadora, creativa, muy creativa. Muchos, usted vaya simplemente a la plaza de tecnología, vayan los chavillos con un cautín, le hacen lo que un ingeniero. Le reparan tarjetas electrónicas. Yo he visto ingenieros que sacan lupas. Hay gente que tiene ya todos los componentes y saben los componentes de un smartphone. Imagínate tener una maquiladora que crea cada componente y tener un celular, un smartphone propio. Sí se puede, porque ya tenemos que no son ingenieros ahí con el trabajo diario. Han aprendido. Pero tienen un conocimiento, te reparan un switch, te reparan un smartphone, te lo arman. Ahí mucha gente se queja, y con todo respeto, te venden Frankenstein porque te arman de una lado y de otro, pero resulta que te dan hasta garantía porque saben y tienen mejor servicio. Hay celulares, pero falta, que no sé cómo le ponen más memoria. Falta voluntad. Falta que los empresarios, sobre todo los de Nuevo León, que ya no existe, yo no sé cómo, que el grupo empresarial de los 10, ya todas las empresas están vendidas, exactamente. Todo está vendido a empresas extranjeras desde hace ya más de 15 años, 20 años. Si queremos catapultarnos, pero en base a un yo colectivo, tenemos que ir pensando en impulsar desde las artesanías, es que tenemos que cambiar la cultura, volverla a reivindicar, unificarnos, buscar un sentido de unificación para poder crear una nación sólida y una nación, sobre todo en un bloque, no dividida como todos pretenden. El gobierno te quiere tener dividido, los empresarios te quieren tener dividido, sobre todo los grupos empresariales. Todos te quieren tener dividido, pero el día que la iglesia es la que la gente se junte, esto puede cambiar. Bueno, yo te voy a decir algo, la iglesia, una de las partes que han afectado la fe, por eso a veces me gusta analizar por qué la contingencia, por qué te prohíben las misas. Es el único punto donde la mayoría de la gente llega sin un smartphone, platican, llegan. Entonces, sí es peligroso, para el gobierno de la iglesia sí es peligroso. Sí las atacan porque ahí va, no lleva socializar. Vas a ir a socializar. Así es. Entonces, ya para terminar el programa el día de hoy, mi padre, Gregorio Vanegas, que hace en paz descanse, me decía, las últimas veces lo llevamos a firmar. El cobro le llegaba por tarjeta, pero él tenía cada 3 meses que ir a firmar a rectoría. Entonces decía mi padre, fíjate lo que hicieron estos hijos de la chingada. Es una forma de fragmentar o segmentar el hecho de que no hay una socialización de exjubilados, porque aún siendo jubilados, la universidad les sigue quitando una cantidad, todavía inclusive a las viudas. Entonces, la idea era que no se reunieran. Entonces, segmentaban o fragmentaban, tal día pueden acudir a cualquier hora, para que la gente ya no se trasladara a sus preparatorias, convivieran, se socializaran y platicaran. O sea, por eso te digo, desde ahí te das cuenta cómo en la misma universidad han creado estos huecos de socializar para no unir a la sociedad y sobre todo a la comunidad universitaria, que todavía la generación de mi padre todavía era una generación con conciencia. Entonces imagínate dividirlo, y mi padre cada día, estos hijos de encabronar, me decía, estos cabrones adrede lo hacen para que yo no platique con mi compañero que era compañero de aula, era un frente, para no formar un frente. Entonces desde ahí fíjate cómo la universidad se ha encargado de dividir, en vez de juntar, de unificar y de sumar. Es comparsa de los grupos empresariales, es patiño de los grupos empresariales, y por eso estos putos hacen lo que quieren los empresarios. Me estaba acordando cuando yo entré a dar clases por cuestiones de servicio social a un colegio ya en Vitras. Me acuerdo que te hacen firmar una responsiva
en donde no puedes tener contacto con ninguno de los docentes Fíjate. fuera de las aulas. horarios, fuera de las aulas y de los horarios laborales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el miedo? Que te juntes, manifiestes inconformidades, tengas directorio de la gente o de los demás. Una vez propuse, Sí. siendo estudiante, en la UDEM lo tenía, no sé si ahorita lo tengan, un directorio de estudiantes para la universidad. No, en rectoría no lo bloquearon, porque no les interesa que los estudiantes se junten. Que se junten Sería para bien interesante. Y ahorita ven las redes sociales, Es el pero problema. con todo respeto, inclusive mi generación, se juntan para agarrar el pedo, para ver quién tiene más, o sea, todo el proyecto. La soberbia, sí, la soberbia, la soberbia. para ver quién le ha ido mejor. O sea, en vez de, se juntan para ver cómo se pueden apoyar. Esa es la idea. Es una propuesta colectiva. Ujú. Te juntas para ver cómo te puedes ayudar, no para irte a jactar de que eres más chingón o más pendejo. Y aquí es lo que pasa, o sea, ya no se juntan con ese fin, como decir, oye, pues lo que se te ofrezca estoy en tal parte, lo que se dio por eso, yo soy esto, Como yo mi soy suegra esto. esas reuniones. Entonces, es muy curioso, pero es Sí. parte de lo que se ha a lo que voy, es parte de lo que se ha fomentado. Es que el streaming, o sea, sí, Ujú. yo otra vez era lo que iba a formular. Antes, por ejemplo, tú llegabas de niño Thundercat, todos platicaban de Thundercat y salían diferentes temas y afinidades. Dale. Eres más grande, veías un noticiero que era el único noticiero que O sea, el Saudotti, 24 horas, pero había tema. había temas. Sí, había Entonces temas. llegabas a comer con alguien y era un tema para socializar. Exactamente. O sea, tú llegabas, oye, ¿viste la noticia? Pues ya. Era ahorita el pedo, y es más con las nuevas generaciones. Llegas y, por ejemplo, oye, ¿viste la serie, por decirte algo, Matando o Cabo? No, no la he visto. No, es que estoy viendo la otra, la de la casa, Vis a Vis. Y tu puta, ni la he Pura visto. pinche serie de mierda, esa serie me tocó verla a un espacio, homosexualidad, prisión, lesbianismo, ¿Es política? puro pinche murero. También. ¿Es política? ¿Estamos También. hablando del gobierno del Bronco o de la de Vis a Vis? No, es el gobierno español. No, es español. Pues se parece mucho al mexicano, Sí, güey. prácticamente. Entonces, ¿dónde te das cuenta qué es lo que quieren de la gente? ¿Dónde la quieren tener? ¿Con qué contenido la quieren entretenida? Ahora es naco. Las palabras ya son nacos, fifis, chairo. Siempre te van a encontrar la manera de dividir. O sea, dividir y ubicarte en una Bueno, fíjate, y si tuviéramos un presidente culto, en vez de dividir, trataría de sumar. Porque ya no vas a, que si tú estás gobernando para todo, entonces tienes que tener la capacidad de apersonarte, de sentarte con todo, pero no de pegarle a la soberbia, si no eres un rey pendejo. Oye, vamos a hablar oye, de un paréntesis a todo esto. ¿Cómo ves que este güey pues ya aceptó que va a... Fíjate que la doble cara. ¿Qué actitud va a tomar el gobierno norteamericano con López? No, obviamente no va a ser Hay que esperarlo. Yo creo que hay que esperar ese proceso. Ya sabemos que él le apostó a Trump. Ujú. No, pero hay también otras... Yo creo que hay que esperar, posiciones sí, también. pero no nos podemos adelantar. Hay que esperar. Fíjate que yo ¿Qué actitud va a tengo la tomar? misma idea ¿Qué actitud va a tomar el gobierno norteamericano Lo con que el es de más López? interesante, ahorita López se puede sentar al besamanos. Pero ya no firmaron Pues no es lo mismo, porque ya claro, yo veo porque él le apostó abiertamente a Trump. Entonces, yo considero, si es inteligente el gobierno norteamericano, por eso está hacia la expectativa, pero hay que esperarnos a ver cómo va. Pero sí, yo veo varios puntos ahí, sobre todo desde el punto de vista ideológicos, en donde Biden no le va Yo creo a dar fuego a este que hay cabrón. que esperar. Porque ahorita también Estados Unidos se encuentra inmerso en una crisis, que fue lo que lo dejó Trump. Entonces no puede actuar visceralmente, tiene que actuar inteligentemente. Lo que yo sí te puedo decir es que va a haber golpes bajos. Sí, Yo eso sí espera todo eso. te lo digo. De entrada, estamos hablando de una ideología, siempre lo hemos dicho, cuando tú votas por alguien es un grupo. El problema es que aquí el grupo siempre, en Nuevo León es que el mismo grupo gobierna siempre lo hemos Uno dicho. de siempre, así es. En Estados Unidos, ¿cuál va a ser el problema? Que entra un nuevo grupo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, compadre, Entre comillas, son los de siempre. no son los de Está respaldado por Hillary Clinton, por Bueno, Obama. pero es que los aquí Bush. pues que hay dos grupos y se pelean, entran unos, Aquí sí cambia. Aquí hay un solo grupo. Aquí hay un solo grupo. Aquí Joto solo cambia el culo. Bueno, Este, pero allá de perdido
hace notar que es un sistema bipartidista. Es que Y aquí siempre- quieren disfrazar una democracia con Que no existe, partidos y que, que es un partido dictatorial, o sea, es un sistema único, solo, o sea, bueno, güey, este güey se puede ir por acá, es como digo, con esto ya terminamos el programa, está el empresario aquí, el que se cree dueño de todo México, a ver, güey, a este pendejo métemelo por el PRI, a este pendejo métemelo por el PAN, a este métemelo por el PRD, a este métemelo por Morena. Finalmente, los poderes en los municipios de los estados es relativo, no hay un poder absoluto, porque por ejemplo, los municipios dependen del presupuesto estatal y federal, el estado depende del presupuesto federal. Entonces no hay un poder, no te puedes hacer y a mí me la pelan porque no hay una autosuficiencia en ningún sentido. Por eso nosotros siempre hablamos de la derrama económica que debería tener Guadalupe, para que haya cierta Lo que pasa es que el independencia y que se quita esa dependencia. acuérdate que es un engrane, somos engranes. Está diseñado el sistema para que si un engrane trata de girar más rápido, los otros más lo frenan. Es cierto. Por ejemplo, ahorita estamos hablando, ¿cuánto estamos de Saltillo? Una 45 minutos. Está diseñado el sistema, ahorita el sistema diseñó todo para que Nuevo León sufra toda la crisis. Tú sales hacia el Trillo, sales hacia el Luis Potosí. Está toda la madre allá. Estás bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Inclusive en la cuestión económica, allá está funcionando. Ves, en Saltillo se ve Todavía la bonanza, la bonanza económica. Aquí no, Sí. fíjate. Bueno, pero es que le voy a decir, allá están dejando trabajar. En lugar de decir, te paro de trabajar, no, güey. Si quieres trabajar toda la noche, trabaja. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de que haya espacios. Aquí no. Aquí lo que quieren es pegarle el voto. Que lo platicamos. Que yo creo que damos por terminado el programa del día de hoy. Vamos a ver, la próxima semana no tenemos programa. Vamos a estar el 24 repartiendo refrigerios en los hospitales, afuera de los hospitales y clínicas. Vamos a transmitirlo en vivo, pero no una manera de jactarnos lo que estamos haciendo, de justificar que lo estamos haciendo. Exactamente. Entonces, nos vemos primero Dios. No como los niños. El próximo programa, primero Dios, yo creo que va a ser el 6 de enero, pero el 24 estaremos transmitiendo en vivo, repartiendo refrigerios afuera de los hospitales. Nos vemos entonces. Gracias, buenas tardes. Lo que hagas de repartir un chingazo.